Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño tutorial desarrollando los siguientes ejercicios utilizando el programa PSI. El primer ejercicio dice pedir un valor numérico e indicar si es par o no. Entonces, aquí está todo. El lenguaje que estoy usando en el programa PSI, el título tiene que ir de forma corrida, no puede haber espacio. Otra cosa es que me pide definir mis variables de entrada, trabajar con punto y coma, comillas. Algún lenguaje en este mismo programa pues no permite, en algunos casos pues no es necesario definir variables, trabajar con punto y coma, pero en este caso sí. Entonces yo voy a decir, como hice el ejercicio, voy a usar un título, un valor numérico. Bien. Luego voy a definir variable. Real. Ya definí mi variable. Luego voy a usar un escribir para indicar. Voy a poner acá, escribir valor numérico. Ajá. Luego voy a leer esa variable, que ya la tenemos definida, número 10. Luego voy a usar un sí, entonces, para poder desarrollar mi ejercicio. Y digo sí, número 10. Voy a buscar un número que sea divisible entre 10, ponerlo así, y para los números que estén después de 10, pues voy a usar esta opción de mod, que es para dividir, la podemos usar para dividir. Digo, si 2 es igual a 0, entonces voy a decir que muestre es par. Si no, vamos a escribir, decimos, bien, ahí está. Ya desarrollado, ahora lo vamos a ejecutar. Y escribir un valor numérico. Entonces, es par. Escribir un valor numérico. 0 es par. Escribir un valor numérico. 11 no es par. Y ahí está. Escribir un valor numérico. 15 no es par. Ahí está. Cumplimos con la condición que nos pide el ejercicio, pedir un valor numérico e indicar si es par o no es par. Bien, ahora continuamos con el siguiente ejercicio.
Vamos a continuar con el siguiente ejercicio que dice pedir dos valores numéricos y mostrar cuál es mayor o si son iguales. Muy bien. Vamos a abrir una nueva ventana y voy a definir mi título como números mayor. Y empiezo definiendo mi variable. Voy a definir número 1 como entero. Y voy a definir número 2 como entero. Luego voy a usar un escribir. Voy a decir escribir primer número. Luego voy a leer mi primer variable que ya la tengo definida como número 1. Luego la segunda variable. Segundo, aquí me faltó la comida. Ahí está. Vamos a leer la segunda variable. Luego usaré en sí entonces también para poder resolver este ejercicio. Digo, si número 1 es mayor o igual a número 2, ok. Vamos a decir es mayor que número 2. Le concatenamos el número 2. Bien. Ok, aquí a este me faltó hacerle la condición, pero no la vamos a hacer acá abajo. Si no
Vamos a usar este. Vamos a decir número 2. No lo necesitamos. Es mayor que el número 1. Y le concatenamos el número 1. Vamos a ver. Si no, en sí. Si no, en sí. Listo. Y lo vamos a probar. Esquiva primer número. 2. Esquiva el segundo número. 3. Número 2 es mayor que el número 1. El número 2, en este caso es 3, es mayor que el número 1, que es 2. Está muy bien. Ahora vamos a usar, vamos a decir 4 son iguales. Y con esto cumplimos la condición que nos pide el ejercicio. Pedir dos valores numéricos y mostrar cuál es mayor o si son iguales. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a decir 10. 4. Número 1, que es 10, es mayor que el número 2, que es 4. Y ahí está. Volvemos y decimos 50, 50. Son iguales. Y como pueden dar cuenta, pues el ejercicio está bien desarrollado. Y ahora vamos a hacer el último ejercicio. ¿Qué dice? En cierto país el impuesto que se debe pagar por los artículos se calcula mediante la siguiente regla. Los primeros 20 no causan impuesto. Los siguientes 20 tienen el 30% de impuesto, los siguientes 20 tienen el 40% y el resto es el 50% de impuesto. Pero si el costo del producto es mayor a 500, entonces en lugar del 50 se cobrará el 60%. Diseña el programa. Bueno, vamos a diseñar el programa donde podamos hacer todos estos cálculos. Y abajo tenemos precio total igual a precio básico más impuesto. Muy bien. Vamos al programa y abrimos una nueva ventana. En este caso vamos a decir artículo. Y empiezo a definir mi variable. Yo voy a definir mis variables y voy a decir precio total. Todo esto lo voy a definir como real. Ahora vamos a usar un escribir. Y vamos a decir
Ese precio. Perdón, ingrese nombre del artículo. Precio básico para ser más específico del artículo. Y vamos a leer esta variable precio básico. Igual, de igual forma vamos a usar el sí entonces para poder desarrollar nuestro ejercicio. Y decimos sí, precio básico es menor o igual a 20, entonces imprimir siendo no paga impuesto. Y acá vamos a poner impuesto igual a 0. Muy bien. Vamos ejecutando para ir colaborando de que está bien. Ingresa en precio básico del artículo y no paga impuesto. Ahí está. Con esto cumplimos la primera condición que dice los primeros 20 lempiras no causan impuesto. Ahora vamos con la siguiente condición. Los siguientes 20 tienen el 30% de impuesto. Y nos vamos al programa nuevamente y aplicamos la siguiente condición. Si no, y decimos si precio básico es mayor o igual a 20, precio básico es menor que 40. Entonces, vamos a decir que el impuesto es igual a precio básico por el 30%. Bien. Y con esto estamos aplicando la siguiente condición. Ahora vamos a la tercera condición. Los siguientes 20 tienen 40%. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio y luego vamos a verificar. Continuamos. Si no, si precio básico es mayor que 40. Mayor o igual que 40.
precio básico es menor que 60. Entonces le vamos a aplicar el impuesto. En este caso es por el 40%, 0.4. Si no, y aplicamos la última condición. Si precio básico mayor o igual que 60. Precio básico es menor o igual que 500 como máximo. Entonces, el impuesto es igual a precio básico por el 0.5%. 0.5%. Bien. Si no, vamos a pedirle que los aplique el 60%. Precio básico por el 60%. Bien. En sí. Colocar acá. Precio total es igual a precio básico más el impuesto. Bien, vamos a imprimir este resultado. Yo voy a decir el precio del artículo es y vamos a concatenar el precio total. Y ahí lo tenemos. Y ahora lo vamos a ejecutar. Encima, vamos a empezar. Ingrese precio básico del artículo. Vamos a decir que es 3. El precio del artículo es 3. No paga impuesto. El precio del artículo es 3. Bien. Vamos a volver a ejecutar y vamos a decir 16. No paga impuesto. El precio del artículo es 16. Con esto cumplimos la primera condición. Los primeros 20 están libres de impuestos. Vamos a probar la segunda condición que dice que los siguientes 20 pagan un 30% de descuento. Lo ejecutamos. Vamos a poner un número que esté entre 20 y 40. Vamos a decir 25. El precio del artículo es de 32.5. Muy bien. Vamos a buscar la calculadora.
No sé si estoy mostrando la calculadora, pero vamos a hacer los cálculos acá. Vamos a ver, dice que es 32. Y decimos 25 por el 0.30. Dice que es un impuesto de 7.5. A esto le sumamos el precio del artículo, que es 25, y nos da un 32.5. Con esto estamos cumpliendo la segunda condición. Bien. Ahora vamos a la tercera condición, que dice los siguientes 20 tienen un 40% y el resto el 50%. Vamos al programa y lo ejecutamos nuevamente. Y vamos a poner un número que esté entre 20 y 60, que es el que les va a calcular el impuesto. Decimos entre 40 y 60. 50. El precio del artículo es de 70. Es de 70. Vamos a la calculadora y le vamos a calcular el 40% de 50. 50 por 0.4. Y nos dice que es un 20 lempiras lo que tengo que pagar. Esos 20 le sumamos el precio del artículo, que es 50, y nos va a dar a 70. Y con esto comprobamos que cumplimos la siguiente condición. Muy bien. Ahora vamos a otra condición, que dice que si, digamos que en este caso, si son mayor de 60, porque ya llevamos 20 más 20, 40. No, perdón, 20 más 20, llevamos 40. Entonces, hasta 40, hasta 60 nos cobran el 40%. Pero si se pasa de 60, entonces nos van a cobrar el 50%. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Y vamos a colocar un número que esté. Esta condición abarca de 60 a 500. El precio del artículo es de 150. Vamos a calcular 50% de 50 por 0.5. Dice que es 50 lempiras. 50 lempiras le sumamos el precio del artículo, que es 100, y ahí tenemos 150. Muy bien. Con esto cumplimos la siguiente condición. Ahora vamos a ver la otra condición que dice, pero si el costo del producto es mayor a 500, entonces en lugar de 50% se cobrará el 60%. Ok, solo repasando. Los primeros 20 no pagan impuestos, los siguientes 20 tienen el 30 y los siguientes 20 tienen el 40. En este caso es 20, 40 y 60. Digamos que de 60 a 500 yo estaría cobrando el 50%. Y de 500 en adelante pues estaría pagando un 60%, que es el que vamos a verificar ahorita.
Lo ejecuto. Vamos a poner 550. El precio del artículo es de 880, dice. Vamos a calcular acá con la calculadora. El 60% de 550 por 0.6. Y me dice que son 330 lempiras. El 60% de 550 son 330 lempiras, que es lo que yo voy a pagar de impuestos. A eso le sumo el precio del artículo y me da un total de 880 lempiras. De esta forma, pues, nos podemos dar cuenta de que el ejercicio está bien desarrollado. Y con esto hemos terminado el tutorial. Espero les haya gustado, les sirva en algún momento. Y espero poder seguir compartiendo más videos. Feliz noche.